El hallazgo en la Antártida. En 1946, el almirante Richard E. Byrd encabezó la operación High Jump, oficialmente presentada como una misión rutinaria de reconocimiento cartográfico en el continente helado. Sin embargo, registros clasificados señalan que la expedición encontró algo extraordinario bajo la superficie. Una ciudad antigua, completamente preservada, con arquitectura y tecnología que antecedía por miles de años a cualquier civilización conocida. El descubrimiento fue ocultado de inmediato, y Byrd pasó el resto de su vida bajo vigilancia debido a lo que él consideraba el hallazgo más significativo en la historia humana. La operación High Jump movilizó 4.700 hombres, 13 navíos y 33 aeronaves, un despliegue descomunal para una simple labor de mapeo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este video. La versión oficial afirmaba que se trataba de establecer bases antárticas y probar equipamiento para climas extremos. Sin embargo, el diario personal de Byrd, divulgado décadas después de su fallecimiento, relata algo muy distinto. El 19 de febrero de 1947, Byrd describe en su diario un vuelo sobre el interior del continente cuando los instrumentos comenzaron a fallar al aproximarse a lo que parecía ser un valle sin hielo. Al descender, su equipo halló zonas sorprendentemente cálidas donde el hielo se había derretido, revelando estructuras de piedra construidas con una precisión superior, incluso a las técnicas arquitectónicas modernas. Estas construcciones no eran refugios rudimentarios, sino edificaciones avanzadas que aplicaban principios arquitectónicos que las sociedades humanas no desarrollarían hasta milenios después. La mampostería evidenciaba métodos sofisticados de corte y ensamblaje en bloques gigantes perfectamente ajustados, sin necesidad de mortero. Lo más sorprendente fue el hallazgo de objetos que parecían artefactos tecnológicos dentro de las estructuras, piezas metálicas con propiedades imposibles de identificar para la ciencia de la época. Algunos dispositivos parecían emitir calor capaz de mantener el área libre de hielo pese al clima polar. El equipo documentó también extensas inscripciones con símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura antiguo conocido. Los signos parecían representar conceptos científicos avanzados, incluyendo cálculos astronómicos, fórmulas matemáticas y diagramas técnicos de una maquinaria desconocida. Cuando Byrd informó sus descubrimientos a las autoridades militares, recibió la orden inmediata de suspender la exploración y regresar a la base. El llamado Valle Cálido fue declarado zona restringida, y toda la información fue clasificada bajo los niveles más altos de secreto nacional. Al volver a Estados Unidos, Byrd fue sometido a interrogatorios exhaustivos y se le prohibió mencionar públicamente lo que había encontrado. Sus entrevistas posteriores se limitaron a temas relacionados con exploración polar convencional, evitando cualquier referencia a las estructuras antiguas. El aspecto más inquietante del encubrimiento fue la eliminación sistemática de pruebas. Fotografías obtenidas durante la misión desaparecieron de los archivos. Los miembros de la expedición fueron reubicados en distintos destinos y se les prohibió comunicarse entre sí. Los informes originales de Byrd fueron clasificados tan rigurosamente que se negó incluso su existencia. Imágenes satelitales modernas han revelado patrones geométricos inusuales bajo el hielo en zonas que coinciden con las ubicaciones descritas por Byrd. Sin embargo, estas áreas permanecen restringidas, y los tratados internacionales impiden investigaciones independientes sobre estas anomalías. Este descubrimiento en la Antártida representaría evidencia de que una civilización de alto nivel tecnológico habría existido en la región polar mucho antes de la historia registrada, mucho antes de la cronología histórica aceptada. Sin embargo,
Este conocimiento fue sistemáticamente ocultado para impedir que se pusieran en duda las líneas arqueológicas oficiales y para mantener el control sobre descubrimientos que podían cambiar la comprensión del pasado. La desaparición del Amazonas. En 1925, el explorador británico coronel Percy Fawcett emprendió su última expedición hacia la selva amazónica en busca de una civilización perdida a la que él denominaba Zeta. El equipo de Fawcett halló indicios de una cultura avanzada con planificación urbana, sistemas agrícolas complejos y técnicas de metalurgia que superaban las capacidades conocidas de la época. La expedición desapareció sin explicación, pero documentos recientemente desclasificados señalan que sus descubrimientos fueron tan trascendentales que varios gobiernos colaboraron para ocultar cualquier evidencia. Fawcett había pasado años estudiando registros coloniales portugueses que hablaban de encuentros con grandes ciudades indígenas bien organizadas, con caminos pavimentados, edificios de varios niveles y poblaciones que alcanzaban cientos de miles de habitantes. Estos relatos contravenían la idea aceptada de que el Amazonas solo albergaba pequeñas tribus aisladas. La expedición, compuesta por Fawcett, su hijo Jack y el fotógrafo Raleigh Rimmel, registró el viaje mediante mapas detallados, fotografías y cuadernos de observación que eran enviados a Inglaterra a través de mensajeros locales, hasta que de pronto toda comunicación cesó. Los últimos informes describían grandes estructuras de tierra diseñadas para crear complejos sistemas de cultivo capaces de sostener poblaciones extensas en un entorno selvático hostil. Las técnicas agrícolas incluían el uso de suelos enriquecidos que dieron origen a la famosa terra preta, archifértil y todavía presente en la Amazonía. Aún más sorprendente fueron los informes de talleres metalúrgicos donde se producían aleaciones desconocidas por la ciencia moderna. Fawcett mencionó herramientas y piezas ornamentales fabricadas con metales más livianos que el aluminio y más resistentes que el acero, lo que indicaba un conocimiento avanzado en ciencia de materiales. El equipo registró también restos arquitectónicos que demostraban una planificación urbana con principios de ingeniería avanzada. Los caminos contaban con sistemas de drenaje. Las edificaciones estaban diseñadas para resistir inundaciones y movimientos del terreno, y las ciudades aplicaban complejos sistemas de administración del agua que utilizaban las crecidas estacionales de manera productiva. Cuando las comunicaciones se interrumpieron, la Real Sociedad Geográfica organizó varias misiones de búsqueda. Ninguna encontró rastros de la expedición, pero sí hallaron comunidades indígenas que conocían la existencia de las ciudades ocultas y afirmaban que los exploradores habían sido llevados por los guardianes para impedir que los secretos fueran divulgados al mundo exterior. Décadas después, investigaciones demostraron que los hallazgos de Fawcett habían sido monitoreados por servicios de inteligencia británicos, brasileños y estadounidenses. Las evidencias de civilizaciones avanzadas en el Amazonas podían derrumbar los argumentos coloniales que justificaban la conquista, basándose en la supuesta inferioridad de las culturas indígenas. Estas pruebas mostraban que las sociedades amazónicas habían alcanzado un nivel de desarrollo notable y sofisticado. Las investigaciones arqueológicas contemporáneas han confirmado muchas de las hipótesis de Fawcett sobre civilizaciones amazónicas avanzadas, aunque el estudio de sus hallazgos concretos continúa siendo limitado, debido a que los gobiernos sostienen que esas zonas corresponden a territorios indígenas protegidos y, por tanto, no pueden ser accesibles para investigadores externos. Imágenes satelitales muestran patrones geométricos en regiones remotas del Amazonas que coinciden con las áreas descritas por Fawcett
incluyendo redes de caminos y trazados urbanos que reflejan una planificación de alto nivel. A pesar de esto, dichas zonas permanecen restringidas y la investigación independiente es bloqueada. La desaparición en el Amazonas representa la supresión deliberada de pruebas que demostrarían que pueblos indígenas lograron un desarrollo avanzado que contradice las narrativas tradicionales sobre el progreso humano, revelando realidades incómodas acerca de la sofisticación cultural de sociedades que fueron sistemáticamente destruidas durante los procesos de conquista y colonización. La búsqueda de manuscritos tibetanos. En 1924, el explorador ruso Nicolás Roerich dirigió una expedición a través de Asia Central y el Tíbet. Durante el recorrido, el equipo descubrió antiguos manuscritos que contenían conocimientos científicos avanzados, así como mapas detallados de territorios desconocidos y textos proféticos que describían desarrollos tecnológicos futuros con una exactitud sorprendente. Los descubrimientos fueron considerados tan significativos que las autoridades soviéticas clasificaron de inmediato toda la documentación y mantuvieron a los miembros de la expedición bajo vigilancia constante. Aunque la expedición fue presentada oficialmente como una misión cultural y artística, archivos soviéticos confidenciales revelan que el verdadero objetivo era localizar manuscritos específicos que, según monjes budistas, preservaban conocimientos de origen estelar, es decir, información científica avanzada heredada de civilizaciones prehistóricas. El equipo encontró bibliotecas ocultas dentro de monasterios remotos del Tíbet que guardaban miles de manuscritos escritos en sistemas de escritura desconocidos. Una vez traducidos por monjes expertos, los textos mostraron una comprensión sofisticada de astronomía, matemáticas y una física que superaba en siglos al conocimiento científico contemporáneo. Lo más notable fueron los manuscritos, que incluían diagramas técnicos detallados de dispositivos mecánicos basados en principios no reconocidos por la ingeniería moderna. Estos planos mostraban máquinas capaces de generar energía, modificar patrones climáticos y alcanzar el vuelo sin combustibles ni sistemas de propulsión tradicionales. Los textos también contenían cálculos astronómicos extraordinariamente precisos, que indicaban posiciones celestes imposibles de observar sin instrumentos avanzados, lo que sugiere que aquellos astrónomos poseían acceso a tecnología equivalente a telescopios modernos. Además, los cálculos proyectaban posiciones planetarias miles de años hacia el futuro con exactitud matemática. Roerich registró profecías que describían inventos futuros como dispositivos de comunicación a larga distancia, medios de transporte mecánico y sistemas de generación de energía, todos ellos coincidiendo con tecnologías que no aparecerían hasta décadas después. La exactitud de estas predicciones sugería acceso a información sobre la evolución futura del desarrollo científico. Cuando las autoridades soviéticas comprendieron la magnitud del contenido, ordenaron la confiscación inmediata de todos los materiales y clasificaron los descubrimientos bajo los niveles más estrictos de secreto estatal. Bajo los más altos niveles de secreto estatal, a los miembros del equipo se les prohibió hablar sobre sus hallazgos y permanecieron bajo vigilancia durante el resto de sus vidas. Los manuscritos más importantes fueron trasladados a instalaciones de investigación clasificadas, donde científicos soviéticos intentaron descifrar la información tecnológica avanzada para posibles aplicaciones militares. Sin embargo, gran parte de la tecnología descrita requería materiales y métodos de producción que no existirían hasta décadas posteriores. Los intentos de académicos internacionales por obtener acceso a los manuscritos tibetanos encontrados por Roerich han sido bloqueados de manera constante por las autoridades rusas, que sostienen
que estos documentos forman parte del patrimonio cultural religioso del país y no pueden compartirse con investigadores extranjeros. Un análisis reciente de las notas que se conservaron de Roerich menciona manuscritos que describían catástrofes globales ocurridas en ciclos calculables, civilizaciones avanzadas, capaces de realizar viajes espaciales y tecnologías, capaces de generar energía infinita mediante procedimientos que la física contemporánea considera imposibles. La búsqueda de los manuscritos tibetanos representa la supresión sistemática de conocimientos científicos antiguos que podrían transformar la comprensión moderna de la tecnología y la historia, y también aportar evidencia de la existencia de civilizaciones altamente desarrolladas en épocas prehistóricas con capacidades superiores al nivel actual. El secreto del Gobi. En 1922, el paleontólogo estadounidense Roy Chapman Andrews dirigió expediciones al desierto del Gobi, donde se descubrieron no solo fósiles de dinosaurios, sino también indicios de una civilización prehistórica avanzada que poseía conocimientos de metalurgia, matemáticas y astronomía que contradecían por completo las teorías aceptadas sobre el desarrollo humano. Estos hallazgos fueron confiscados discretamente por varios gobiernos y eliminados de los registros arqueológicos oficiales. La expedición tenía como objetivo encontrar evidencia fósil de los primeros antecesores humanos, pero el geólogo del equipo, Walter Granger, registró el descubrimiento de artefactos metálicos incrustados en formaciones rocosas datadas en millones de años, algo considerado imposible dentro de la cronología arqueológica tradicional. Entre los objetos identificados, había piezas metálicas, fabricadas con precisión avanzadas, figuras geométricas que revelaban un entendimiento matemático elevado y dispositivos que parecían ser instrumentos científicos para la observación del cielo. Lo más impactante fue el hallazgo de lo que parecía ser un antiguo laboratorio muy bien conservado, equipado para trabajar metales, realizar análisis químicos y cálculos astronómicos. La estructura estaba excavada directamente en roca sólida y mostraba técnicas de ingeniería que requerían herramientas y métodos desconocidos para culturas prehistóricas. La datación de los materiales orgánicos encontrados junto a los artefactos sugirió una antigüedad de millones de años, mientras que el nivel de precisión metalúrgica reflejaba una tecnología superior a la manufactura moderna. Esta contradicción ponía en duda los fundamentos aceptados sobre la evolución de la civilización. Andrews registró también el descubrimiento de bibliotecas talladas en paredes de roca que contenían símbolos y ecuaciones matemáticas que evidenciaban un dominio avanzado de la física, la astronomía y la ingeniería. La información incluía mapas estelares detallados que mostraban posiciones astronómicas de hace millones de años con una precisión que solo sería posible mediante instrumentos altamente avanzados. Cuando los resultados de la expedición fueron reportados a las autoridades estadounidenses y mongolas, delegaciones de distintos países acudieron de inmediato al sitio y ordenaron clasificar todos los hallazgos. A los integrantes del equipo se les exigió firmar estrictos acuerdos de confidencialidad y se les prohibió divulgar cualquier dato relacionado con los descubrimientos. El antiguo yacimiento en el Gobi fue clausurado y declarado zona restringida para futuras investigaciones científicas. Los informes oficiales atribuyeron la interrupción de la expedición a condiciones políticas inestables, ocultando así la verdadera razón para detener los trabajos. Investigaciones arqueológicas internacionales posteriores intentaron obtener acceso al sitio, pero las autoridades mongolas bloquearon todas las solicitudes, argumentando que el área contenía patrimonio cultural protegido que no podía ser explorado por investigadores extranjeros.
Imágenes satelitales recientes muestran formaciones geométricas atípicas en regiones aisladas del Gobi, que coinciden con las ubicaciones descritas por Andrews, incluyendo estructuras talladas y patrones de caminos que sugieren algún tipo de planificación urbana en eras muy antiguas. El secreto del Gobi representa evidencia de que pudo haber existido una civilización tecnológicamente avanzada hace millones de años, contradiciendo por completo las teorías aceptadas sobre la evolución humana y sugiriendo que el conocimiento sofisticado ha surgido y desaparecido repetidamente a lo largo de la historia terrestre. La anomalía ártica. En 1913, el explorador canadiense Vilhjálmur Stephenson halló en el Ártico indicios de que poblaciones humanas avanzadas habían habitado las regiones polares durante mucho más tiempo del que permiten las teorías arqueológicas oficiales. Su expedición encontró herramientas complejas, restos arquitectónicos e instrumentos astronómicos que indicaban que aquellas civilizaciones árticas habían alcanzado un nivel notable de desarrollo en un ambiente extremadamente hostil. Los hallazgos fueron clasificados por el gobierno canadiense y se le prohibió a Stephenson continuar con su investigación en el Ártico. La expedición estaba en proceso de cartografiar zonas polares desconocidas, cuando el equipo descubrió estructuras enterradas en el permafrost, construidas con técnicas arquitectónicas avanzadas. Las edificaciones estaban diseñadas para soportar temperaturas extremas y empleaban principios de ingeniería que aún hoy resultan difíciles de reproducir en la construcción ártica moderna. Las estructuras poseían sistemas de calefacción complejos que funcionaban sin fuentes de combustible visibles, lo cual sugiere que los pueblos árticos habían desarrollado métodos de generación de energía no conocidos por la tecnología contemporánea. Sorprendentemente, los sistemas de calefacción seguían operativos a pesar de haber estado encapsulados bajo el hielo por siglos. Los instrumentos astronómicos encontrados dentro de estas estructuras eran aún más impresionantes. Estaban diseñados para calcular posiciones planetarias, anticipar eclipses y registrar ciclos astronómicos prolongados con un nivel de precisión que requería conocimientos matemáticos avanzados. Herramientas halladas en el lugar estaban fabricadas con aleaciones metálicas desconocidas, capaces de conservar su filo y funcionalidad a pesar del paso del tiempo y de las duras condiciones climáticas. El análisis reveló técnicas metalúrgicas capaces de generar materiales superiores a los empleados por las industrias modernas. Stephenson documentó el descubrimiento de vastas bibliotecas esculpidas en hielo que albergaban sistemas de escritura simbólica, describiendo conceptos científicos complejos, desde matemáticas avanzadas hasta conocimientos astronómicos, y lo que parecían ser manuales técnicos para sistemas de calefacción enigmáticos. El hallazgo más sorprendente fue la prueba de que civilizaciones del Ártico mantuvieron vínculos con otras culturas distantes mediante redes de transporte altamente desarrolladas. Mapas grabados en hielo revelaban un entendimiento preciso de la geografía global, incluyendo territorios que no serían explorados por la ciencia moderna hasta muchas décadas después. Cuando Stephenson notificó sus hallazgos al gobierno canadiense, las autoridades clasificaron inmediatamente toda la información y suspendieron cualquier investigación posterior. Las regiones polares, donde se localizaron estos hallazgos, fueron designadas como zonas restringidas, permitiendo el ingreso únicamente a personal autorizado. Los integrantes del equipo fueron sometidos a interrogatorios rigurosos y obligados a firmar cláusulas de confidencialidad absolutas. Las expediciones posteriores, lideradas por Stephenson, se limitaron exclusivamente a actividades de cartografía estándar, evitando deliberadamente las áreas donde se detectaron señales
de civilizaciones desarrolladas. Con el avance del calentamiento global, nuevas estructuras han emergido del hielo derretido, pero estas son inmediatamente aseguradas por entidades gubernamentales y excluidas del conocimiento público.